Buenas, volví. Vengo a hacerles un video para comparar las 3 clínicas psiquiátricas, o sea, loqueritos, como los llamo yo con todo el amor del mundo, en los que estuve. Este es un video que parte desde mi plena subjetividad, ¿sí? Así que no lo tomen para nada objetivo. Sí, volví a fumar. Arranquemos. Bien, llegas y lo primero, te quedas sin celular. Lamento decírtelo, te quedas incomunicado. Para eso tenés que estar prevenido, ¿sí? Esto partiendo de la base de que si estás ingresando por primera vez, ¿sí? Siempre partiendo de esa base. Los que ya tenemos cancha, como yo, que tuve ya 4, no hace falta ver este video. Pero si sabes de alguien que va a tener su primera internación, o vas a tener vos tu primera internación, te recomiendo que lo veas. Entonces, como te decía, tenés que estar preparado para esa incomunicación. Va a ser muy dura, porque vas a estar totalmente desconectado del exterior y vas a tener que conectarte con el interior, y no va a ser fácil. Desde ya te lo adelanto, no va a ser fácil. Bien, como decía, incomunicado. ¿Cómo haces para prevenir esto? Te llevas una libreta, te vas a anotar todos los numeritos a los que vos necesites llamar cuando te dé una crisis, o a los que necesites de llamar de tu familia, amigos, los que vos quieras. Te los llevas bien anotados. Bien, una vez adentro te van a retirar todos los objetos punzantes y cortantes, o todos los objetos con los que te puedas hacer daño, ¿sí? Eso incluye hasta un simple cuadernito con no me sale el nombre de esto, pero un cuadernito con anillado. Chao. Si te gusta escribir, te recomiendo que te lleves un bloc de notas, ¿sí? Y lápices, lo que quieras. Si te gusta pintar mandalas, eso pasa tranquilamente. Colores, fibras, fibrones, lo que sea, pasa. Tema libros. Perdón, como dije, lo tengo que poner en contexto en los 3 loqueritos. Me acuerdo en María Cel, yo llevé... ¿Qué llevé? Fue hace tanto que ya no me acuerdo. No, en María Cel fui en bolas. Bueno, pasemos a otro tema. Después veo si me acuerdo. Tema ropa. En María Cel me pasó de que llegué, me hicieron sacar toda la ropa hasta la bombacha, las bombachas y las medias, y me hicieron poner nombre a cada cosita. Sí, vas a tener que quitar toda tu ropa. ¿Por qué? Porque te la pueden robar o se puede perder la ropa mágicamente. En María Cel pasaba eso porque yo, por ejemplo, compartía el cuarto con 4 chicas. Con 3 chicas. Éramos 4 en total. Si bien las habitaciones estaban durante el día, no podías pasar a las habitaciones. Para prevenir, se pedía que se etiquete la ropa. En el frenopático, que queda en Capital, María Cel queda en el Munro, en el frenopático no me pidieron eso porque yo tenía la ropa conmigo y eran habitaciones de 2 personas. Entonces no había tanto riesgo, el riesgo era muy bajo. Y en el último que estuve, que fue en Moravia, Caballito, en ese sí se me pidió también que la ropa tenga nombre, pero no lo hice, de pajera que soy. Dije, bueno,
Si me falta algo, listo, ya está. Me faltará algo, no pasa nada. Y ahí también me tocó compartir habitación con 3 chicas. Tema calzado. Te vas a quedar sin cordones. Así que lo mejor es que te lleves unas zapas sin cordones. Te van a salvar la vida. Sobre todo si sos de esas personas que no se quedan quietas y les gusta hacer ejercicio. Por ejemplo, en María Cel me acuerdo que había un profesor de gimnasia. En el Frenopático también había profesor de gimnasia. Y en Moravia había varios talleres donde no era una rutina de gimnasia muy pesada, pero era bastante movidita. Entonces sí o sí necesitas zapatillas y estar cómodo. La ropa a tu gusto, llévala cómoda como quieras, pero si pretendes hacer ejercicio, lógicamente tiene que ser ropa liviana y cómoda que te permita moverte. Tema llamados. Te cuento que hasta que no te vea un equipo interdisciplinario, que sería tu psicólogo y tu psiquiatra, no vas a poder hacer llamados. Puede que en Moravia pasaba que si era la primera vez que te internaban y vos te olvidaste fuiste en bolas, podías llamar te daban como el changüí de que llames y me encanta mi monopapá. Te daban el changüí que llames y pidas eso que te olvidaste. Pero llamadas personales hasta que no veas a tu equipo interdisciplinario no las vas a tener. Volviendo al tema de las habitaciones, voy a hacer una breve aclaración con María Cel, Munro. Cuando yo ingresé, yo tenía que estar, tiene 3 sectores, el pabellón A, el pabellón B y el pabellón C, que el pabellón A era como los pacientes no peligrosos. El pabellón B tenían como, ¿no? Una leve... No eran peligrosos, pero tampoco eran seguros. Y el pabellón C sí, ya teníamos a los pacientes un poco más, no digo violentos, pero que necesitaban mucho cuidado, ¿sí? Yo dormía en el pabellón C. Horrible fue la experiencia. Dormía con 3 chicas. Por eso compartía habitación. Si hubiera estado en el pabellón A, que era donde me correspondía, dormía con 2. Dormía con una sola. Pero con tal de facturar, me mandaron al pabellón C sin dudarlo. Tema talleres. En María Cel, vos te levantabas, te bañabas, todo esto a las 6 de la mañana, una paja. A mí ni la prefectura me levanta a las 6 de la mañana, pero bueno, acá te tenías que levantar. Te levantabas, te bañabas o te higienizabas, bajabas, había como una hora hasta que sirvan el desayuno, ahí te podías maquillar, permitían el maquillaje, dato relevante para las que se maquillan. O tomabas matecito, ellos tenían el mate listo, así que te prestaban, digamos, los termitos para que puedas tomar mate. Y después desayunabas. Después del desayuno empezaban las actividades hasta la hora del almuerzo, que suele ser entre las 12 y 12 y media. Bien, en el María Cel, los talleres abarcaba arteterapia, musicoterapia, gimnasia. Les faltaba onda. No estaban mal, pero les faltaba mucha onda. Bueno, siguiendo con los talleres. Eso era en María Cel. Después me tocó estar en el Frenopático. En el Frenopático, por ejemplo, tenía talleres, pero tenía esa discrepancia de que
no te avisaban que estaban los talleres, entonces los talleristas venían, que en su mayoría eran residentes, venían y se encontraban con 3, 4 personas que se enteraban de que estaban dando el taller y daban el taller, pero la verdad que no marcaba ninguna diferencia. El taller es muy importante para el paciente porque lo ayuda a conectarse consigo mismo. O sea, es en su mayoría es introspectivo ese taller. Entonces mueve cosas que ayudan a sanarte. Por eso es tan importante. Por el contrario, en Moravia sí. Los talleres, no te digo que eran la gloria, pero la mayoría eran muy buenos y los talleristas le ponían toda la onda. O sea, yo creo que si salía a flote fue en parte por los talleres, porque me hicieron involucrarme los talleristas y eso ayudaba muchísimo a mi ánimo y bueno, acá estoy, afuera. Volviendo al tema mate. Entonces, dijimos que en María Cel te dejaban tomar mate con los termitos de mate listo que los proporcionaba la clínica. En el frenopático te podías llevar tu equipo de mate, viola. Y en Moravia directamente no te permitían tomar mate. Tenías que tener el mate listo también, ese que viene todo incorporado, que no sé si está bien decirle mate listo, pero es una caca tomar mate ahí. A mí no me gusta por lo menos, así que yo desistí directamente, no tomé mate. Bien, tema limpieza de los lugares. María Cel estaba hasta los huevos de gente, así que era un lugar aprobado con 4 la limpieza. Acá hay un dato que voy a decir que les va a dar una idea. A ver, no digo que estábamos en el medio de la mugre, ¿sí? Pero como estaba saturado de gente, éramos 30 personas y había un solo baño en planta baja, ¿sí? Entonces, al haber un solo baño en planta baja, se imaginan cómo era ese baño. Las personas las mucamas, le ponían toda la onda, pero el baño se vivía tapando. Bueno, y todo lo que implica ir al baño con 30 personas más. En el frenopático, en cambio, tenías tu propio baño en tu habitación. Entonces, y las mucamas pasaban a limpiar 2 veces o creo que 3 veces. No, creo que 2 veces por día. A la mañana bien temprano y a la noche. Capaz pasaban a ver el tema del papel higiénico, como un pequeño control a la tarde, pero seguro pasaban 2 veces por día. Por último, me puse la lente porque me veo medio chicata. Bien, por último, el Moravia. El Moravia, lo que era la limpieza reluciente, pero reluciente. Si estaba mugriento en algún lado, era por culpa de los pacientes porque no cuidaban esa limpieza. Pero la verdad es que los mucamos extraordinarios se mataban limpiando, se mataban dejando todo muy limpio siempre, así que en ese caso no había problema. Lo que pasaba en Moravia, por ejemplo, con los baños, bueno, en planta baja estaban las habitaciones que eran de 2 o de 3 o de 4, creo, y sí tenían incluido su propio baño,
pero yo estaba en el primer piso. En el primer piso es de transición, es como que te tienen ahí para estabilizarte con la medicación y el tratamiento, y después, según tu sexo, te bajan o te suben. En teoría, a mí me tendrían que haber bajado a la semana, pero pasé toda la internación, un mes, en el primer piso. Y lo que pasaba entonces con los baños en el primer piso era que había 4 baños, entonces te tocaba compartir el baño con el resto de los pacientes. Y a la mañana, a primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, entre las 6 y las 7 más o menos, estaban los enfermeros bañando a los pacientes más viejitos, ¿no? O los que tenían poca movilidad, para que queden, bueno, que queden fresquitos, porque bueno, ya hacía calor en esa época, durante el resto del día. Tema convivencia. En María Cel me pasó que yo, como dije, dormía con 3 compañeras en el cuarto, pero como era de bajo riesgo para otros, figuraba como internada del pabellón A, o sea, la planta baja. Y ahí era mixto, éramos hombres y mujeres. No tuve una buena experiencia en el María Cel con la convivencia. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso es todo lo que puedo decir. Después, en el frenopático me pasó que estuve en el primer piso, que es el piso de transición, lo mismo, también es mixto. Sí, ahí la convivencia era bastante buena. No tengo idea si... Creo que hubo algún que otro robo, pero lo pudieron resolver en el momento. Y después me subieron al segundo piso, al pabellón de las mujeres. Y bueno, y de ahí pasaron cosas, pero nada grave. No hubo actos de violencia, no hubo actos de maltrato en ninguna de las internaciones. No, miento, estoy mintiendo. Hubo un acto de maltrato, ya les paso a contar. Así que bueno, nada grave. Como dije, en el Moravia estuve durante todo el mes completo en el primer piso, que era mixto. La convivencia fue muy buena, fue excelente, fue muy muy buena hasta el último día. Así que me llevo lindos recuerdos de ese lugar. Bien. Tema visitas. Son autorizadas por tu equipo interdisciplinario. Eso creo que ni bien te ven, ya te las autorizan. Así que tranquilos. Puede variar un poquito desde que llegas hasta que ves a tu equipo interdisciplinario. Puede variar 2 o 3 días. Por ejemplo, a mí en María Cel creo que habrán demorado. Primero me vio mi psicóloga, al otro día, y al otro día o a los 2 días me vio el psiquiatra. En el frenopático tardaron como 4 días en verme en la segunda internación. Y en Moravia primero me vio mi psicóloga, al otro día de estar ingresada, no, a los 2 días de estar ingresada, un fin de semana, y el lunes me vio mi psiquiatra junto con mi psicóloga. Bien. Bueno, es hora de las visitas. Tema trato. A ver, como dije, esto parte desde mi subjetividad,
Así que traten de no tomarlo objetivamente, desde mi subjetividad y desde mi experiencia, ¿no? Como paciente de estos 3 loqueros. Bien, en el Mariacel recuerdo que el trato tanto de los enfermeros como de los profesionales de la salud mental, mi psiquiatra y mi psicóloga, fue excelente, indiscutiblemente excelente. Capaz alguna que otra enfermera, media, pero en general fue excelente. En el frenopático no puedo decir lo mismo de la enfermería. Tampoco es malo, pero aprobado con 4. Y después de lo que fue mi equipo interdisciplinario, también excelente, no tengo quejas. Por último, el Moravia, me pasó lo siguiente. Esto es personal, no tiene que ver con el video. Si tiene que ver con el video, los dejo a su criterio. Me pasó que llegué, estaba en el primer piso, y bueno, estaban todos gritando. Llegué a la noche, llegué casi entre que me hicieron el ingreso, me revisaron las cosas, bla, 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 bla. Estuve como hasta las 11 y pico más o menos para ir a acostarme. Entonces al otro día me desperté con gritos, con llantos, y la verdad que no es lindo despertarse así. Después el enfermero, creo, entró a la habitación, prendió la luz, dijo: chicas, arriba, quién se va a bañar, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, entonces, y bueno, después vuelvo a eso. La verdad que veía, bueno, era clásico un loquero, era realmente un loquero. Entonces yo decía por dentro mío, ¿cómo pretenden que yo descanse si esto es así constantemente? ¿Qué hice? Llamé a la psiquiatra de guardia y le dije: libérame, me quiero ir de acá, dame la derivación. Me dijo que no, la muy conchuda. ¿Por qué? ¿Por qué te querés ir? Y yo la miro y le digo: pero ¿no ves lo que es esto? Escúchame, llegué, me dijeron: esta es tu cama, ahí pones tus cosas, arriba de una mesita de luz, ni siquiera un armario. Y al otro día, o sea, la mañana siguiente, me despierto con alguien escabullendo, con ruido de bolsa. Cuando miro, estaba parada delante de mis cosas. Y agarra y me dice: ¿vos vas a dormir acá ahora? Me dice. Y yo no entendía nada. Y le digo: sí. Me dice: porque esa era mi cama, me sacaron anoche para ponerte a vos. Imagínense, o sea, yo no entendía nada. La psiquiatra me explica que ella lo hizo porque para ella le parecía que en ese grupo de chicas yo iba a encajar perfecto. Y, o sea, íbamos a hacer un buen match, en sus palabras. Y sí, puede ser. Pero escúchame, no la saques a la señora. Encima era una señora grande. No la saques a la señora en el medio de la noche. Te lo pido por favor. No. En esas cosas la verdad que se manejan como el orto. Pero bueno. Bueno, volviendo a la anécdota, la psiquiatra no me quiso ni dar el alta, ni dar la derivación. No me trató muy amablemente. Yo le pedía por favor que me quería ir porque no quería estar ahí, porque no era un lugar tranquilo y yo necesitaba descansar. Y me dijo: podemos evaluar de bajarte a planta baja, pero lleva tiempo. Y nada más. Y se fue. Después, cuando me vio mi psicóloga, me dijo: bueno, si no estás conforme y querés
la derivación, lo que podemos hacer es que tu internación sea involuntaria, intervenga un juez y él decida si te podés ir o no. Imagínense tremendo quilombo, hacer tremendo quilombo, imponer tremenda burocracia solo porque yo no estaba conforme con el lugar. Ojo, repito, fue eso solo que me pasó ahí en Moravia. Después, cuando me logré adaptar, todo perfecto. Pero me pareció como un maltrato innecesario por parte de esa psiquiatra y por parte del establecimiento. Tema medicación. Bueno, dependiendo del cronograma de medicación que te arme tu psiquiatra, la vas a tomar a la mañana, luego de desayunar, mediodía, antes de almorzar, a la tarde, antes de merendar, y a la noche, como máximo a las 10 de la noche, para irte a dormir. Otra anécdota. En Moravia me pasó que no sé si era demasiado genérica la medicación, pero me violentó el vientre. Me secaba muchísimo la panza, entonces me costaba ir de cuerpo. Y sé de compañeras que les tuvieron que hacer un enema porque no podían ir de cuerpo. Lo que tiene también de malo los otros dos loqueritos es que dan mucho pan. Por ejemplo, en lo que es desayuno y merienda es pan. Entonces, con tanto pan más la medicación, puede que te constipes y no está bueno, la pasas horrible. Tema comida. A ver, en Mariacel la comida era exquisita, no te lo voy a negar. Muy buena, te dejaban repetir, daban porciones grandes, excelente. Salí más gorda. En el frenopático también aprobada con 4, aunque de vez en cuando se ponían la camiseta y era un 10. De ahí no salí más gorda. Y después en Moravia la comida es excelente. No hay con qué darle. La cocinera, una genia, una grosa total. Pero como eran tantos, eran 3 pisos, eran muchísimos, estaban al tope mal, no te dejaban repetir. O si te dejaban repetir, te dejaban repetir poco. Y hacían postres, cada tanto hacían budín de pan o algún bizcochuelo. Y como yo tengo el karma de ser diabética, no me dejaban comer eso. Pero tampoco me hacían algo apto a mí. Esto en Moravia, ¿no? Y me daban una mandarina. Y era como, dale, ponele onda, un poquito de voluntad. Bueno, con esto cierro. Equipo interdisciplinario. Bueno, como les comenté antes, puede demorar en verte el equipo interdisciplinario. No desesperéis. Bien, como dije, en Mariacel fue como... me contuvieron muchísimo, fue excelente el trato. En el frenopático lo mismo. Y en Moravia... En Moravia también, pero vi compañeras que no tuvieron la misma suerte que yo. Así que mi recomendación es esta. Si van a ser internados en Moravia por primera vez, ¿sí? Además de todo lo que yo cuento en el video,
y no tienen conocimientos sobre su padecimiento, sobre su trastorno, sobre que está bien, no tienen por qué tenerlo, o sea, no es una obligación. O no tienen ni siquiera un diagnóstico, ¿sí? Traten de, o sea, pregunten sin miedo. Pregunten sin miedo, no se queden con dudas y nada, y siempre con respeto, ¿sí? Si ocurre algún problema, obviamente pueden interceder con la familia, ¿no? O sea, la familia tendría que interceder contra el profesional o contra la clínica, depende. No me pasó, así que no sé. Sé que a una amiga mía le pasó, pero bueno, no es, como no es mi caso, no voy a hablar de ello. Pero bueno, yo creo que hablando con respeto se puede llegar a un buen acuerdo en ambas partes. Sin embargo, tampoco está... A ver, ¿saben qué es lo que más tienen que tener en cuenta del equipo interdisciplinario? Sobre todo la parte del psiquiatra, es la medicación, el cronograma de medicación. Es muy importante el cronograma de medicación. ¿Por qué? Tenés que estar atento a qué hace en tu cuerpo la medicación. Si te estabiliza, si te pone más inestable, si te pone más, no sé, si te pone peor, si no te estabiliza, si te deja durmiendo todo el día, si te deja ansioso, si te deja con insomnio. Bueno, no, vos estás ahí para estabilizarte. Estabilizarte implica que duermas bien, que estés bien de ánimo, que puedas hacer cosas, que no tengas ningún pensamiento intrusivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso con la medicación se debe regular. Si eso no se regula, lo tenés que charlar a fondo con tu psiquiatra. Con eso me despido. Espero que les sirva todo lo que hablé en este video, porque es mucha información y creo que vale la pena ver. Muchas gracias. Un detalle importantísimo. Tema artículos de limpieza. Esto no te lo dejan tener ni en pedo. Ni siendo hombre ni siendo mujer. Después, a ver, en el frenopático sí, yo tenía mis artículos de limpieza encima, excepto la maquinita y los perfumes o las cremas, por una cuestión de seguridad, ya sea para mí mismo o por si me lo robaban. En María Cel también lo tenía encima, y en Moravia no, lo tenías que entregar en enfermería. Quedaban en el office de enfermería, entonces vos cuando te ibas a bañar lo pedías, que obviamente solo te bañabas a la mañana, lo pedías y recién y bueno, y después lo tenías que devolver, lamentablemente. Y lo que tenía de malo en Moravia era que a la mañana sacaban 2 canastitos con todas las bolsitas de todos los pacientes, con sus cosas de limpieza, con sus cosas de higiene. Y si vos ese día no te bañabas, ¿quién velaba por tu bolsa? Nadie. Así que ahí te cabía. A mí me cabió un desodorante. Así que bueno, datazo.